Buenos días, mi nombre es Ana Morante, yo soy la directora de Estrategia e Innovación de Management and Quality. Como parte del ciclo de webinars que hemos venido haciendo en temas de innovación en nuestras diferentes líneas de negocio, el día de hoy realizaremos una webinar que tiene que ver con nuestra línea de negocio llamada Process, donde MQ, como consultores expertos, trabajamos todo el tema de consultoría en gestión de procesos de negocio, complementado con soluciones BPM. El día de hoy nos acompaña nuestro aliado de negocio en soluciones BPM Digitalware, que nos va a hablar sobre la solución BPM Ofelia. Para este fin nos acompañan los consultores María Camila Bernal y Johnny Rojas, que nos van a contar cómo a través de Ofelia BPMS podemos optimizar y automatizar nuestros procesos de negocio. Entonces, le paso la palabra a María Camila Bernal, quien nos va a contar acerca de este tema. Hola Ana, buenos días. Bueno, le doy nuevamente la bienvenida a todos nuestros asistentes el día de hoy a nuestro webinar. Quiero resaltar nuevamente el tema del día de hoy, que lo nombramos cómo mejorar la gestión de procesos de negocio con nuestro producto Ofelia Suite. Me presento, yo soy María Camila Bernal, soy consultora líder para Digitalware en la solución Ofelia Suite. Y me acompaña el día de hoy Johnny Rojas, que es el Chief Product Owner de Ofelia Suite, quien resolverá nuestras dudas al final de nuestra sesión en un espacio designado para resolución de preguntas. Bueno, quiero comentarles que si tienen alguna pregunta a lo largo de nuestra charla, pueden... Un momento, por favor. De nuestro webinar el día de hoy. El objetivo de nuestro webinar es hablar sobre nuestro producto Ofelia Suite. Queremos mostrarles las características y sus amplios componentes que ayudan a apalancar la transformación digital en las empresas. Ofelia Suite es una solución tecnológica de la empresa Digitalware y contamos con nuestro aliado estratégico en la parte de consultoría de procesos de la empresa Management and Quality. Ofelia Suite es una plataforma potente y flexible que apoya la automatización de procesos con nuestro módulo de BPM, centraliza reglas de negocio con nuestro motor BRM, gestiona documentos y hace un análisis inteligente del negocio. Sin embargo, a lo largo de la charla vamos a explicar a fondo qué es Ofelia Suite. Como agenda de nuestra presentación, vamos a dar un poco de contexto literario sobre qué son los procesos de negocio y qué es BPM. Luego de esto vamos a definir qué es Ofelia Suite y los beneficios que tiene en una organización. Luego vamos a hablar del ciclo de vida BPM, pues con este ciclo es que creamos Ofelia Suite y con esto vamos a definir cada uno de los componentes. Vamos a dividirlo en 3 etapas, que es la etapa de modelado, donde vamos a hablar de nuestros diagramadores y la generación de plantillas, la etapa de construcción, que es toda la configuración de tareas, de seguridad, de portal, luego la parte de la etapa de gestionar, en donde hablaremos de los diferentes tipos de reportes que tiene Ofelia, luego hablaremos de nuestro componente Ofelia MDA, finalmente terminaremos con la arquitectura que tiene y la que propone Ofelia Suite. Luego hablaremos de los factores que nos diferencian de otros BPMs en el mercado. Y luego, para finalizar, hablaremos de nuestra empresa Digitalware y lo que nos compete. Al final tendremos una sesión de preguntas, donde nuevamente les recuerdo que pueden
escribir las preguntas que les surjan a lo largo de la charla en el chat y las leeremos en el orden en que fueron escritas. Vamos a hablar de qué son los procesos de negocio, primero que todo, y queremos decir que básicamente son los vehículos por donde los productos y servicios son creados y entregan valor al cliente. Básicamente describen cómo funciona una empresa. Describen de una forma gráfica y documentada. Son actividades que representan los pasos requeridos para alcanzar un objetivo. Incluyen flujos, información, recursos, y son un conjunto coherente de actividades que son llevados a cabo por un grupo que colabora entre sí para alcanzar una meta dentro del negocio. Toda la información literaria la tomamos del libro de OSEP. ¿Qué es BPM? BPM significa Business Process Management o gestión de procesos de negocio en español. Básicamente es una disciplina que integra la estrategia y los objetivos de una organización y se enfoca en los procesos de punta a punta. Al igual que de los procesos de negocio, de BPM existen varias definiciones. Pero también BPM, aparte de comprender estrategia y objetivos, comprende también cultura, roles, políticas y tecnología que se acoplan entre sí para continuamente mejorar los procesos. En BPM es una filosofía en la cual se quiere enfocar la organización a los procesos de negocio, ya sean de soporte o procesos primarios, y se dice que se debe monitorear, controlar y analizar estos procesos para mejorarlos. Esta gestión empresarial por procesos en la actualidad es el modelo de gestión más posicionado en el mundo y es el de mayor proyección hacia el futuro. BPM es una filosofía empresarial y por eso tiene algunos principios en donde se quiere que los activos principales de la organización sean los procesos de negocio, ya que logran cumplir los requerimientos de los clientes. Los procesos, para ser mejorados constantemente, deben ser medidos, monitoreados, controlados y analizados. Y el uso de las tecnologías es clave para el éxito de esta filosofía, pues con esta podemos hacer toda la gestión de procesos, podemos medir los procesos, monitorearlos, controlarlos y analizarlos para así mantener un ciclo constante de mejora. Por eso nació Ophelia Suite. ¿Qué es Ophelia Suite? Ophelia Suite es una solución tecnológica colombiana, la cual permite a las organizaciones orquestar sus procesos, sus actividades, sus reglas de negocio, sus documentos, sus sistemas y además su información. Ophelia Suite abarca los módulos que vemos en pantalla, de los cuales Ophelia Portal es la vista del usuario final, en donde el usuario gestiona sus tareas, ejecuta programas y puede ver tanto en escritorio como en móvil el sistema de Ophelia Suite. Ophelia BRM, que es el motor de reglas de negocio, donde se definen, administran y reutilizan las reglas de negocio. Ophelia BPM, que es nuestro llamado motor de procesos, en donde se gestionan y optimizan los procesos de negocio, se generan plantillas o formularios, se analizan y configuran los procesos sin necesidad de programación. Ophelia DMS, o nuestra biblioteca documental, que almacena de forma parametrizable los documentos que se generan en el proceso, que se adjuntan o también que se autogeneran. Ophelia BAM o BI, que son nuestros reportes o KPIs del proceso, donde se identifican ineficiencias y cuellos de botella dentro de los procesos automatizados. Y Ophelia MDA, que sirve para personalizar nuestra herramienta, pues permite hacer desarrollos rápidos en nuestro software. Todos estos módulos cooperan entre sí, pero también son independientes.
pues pueden hacer parte de Ophelia Suite, pero también pueden conectarse con otros sistemas por sí solos. ¿Qué beneficios tiene Ophelia Suite? Lo que más le interesa a las corporaciones de hoy en día son los beneficios que van a adquirir con la compra de alguna solución tecnológica. Pues con Ophelia Suite tendremos agilidad. Si un cliente quiere saber en qué parte del proceso va su pedido, con Ophelia Suite tendrá la respuesta en tiempo real. Tendrá eficacia en la automatización de los procesos, pues somos una solución de cero código. Podrán automatizar los procesos de forma muy fácil. Se mejora la coordinación de las tareas. Se sabe dónde está la actividad y para dónde va la actividad. Se reducen los costos, pues se hace mucho más con menos recursos. Los costos en despliegue y optimización de procesos son bajos, pues la optimización de los procesos va a llevar muy poco tiempo. Se disminuye el uso de papel al autorizar tareas de forma manual, ejecutar tareas manuales y formularios en la web y no en papel. Se disminuyen los tiempos muertos entre las tareas, pues se sabe en el proceso la tarea a dónde va, dónde está. Se saben los cuellos de botella. Se optimizará el tiempo, pues hay velocidad en el diseño y implementación de los procesos, nuevamente porque somos una solución de cero código. Además, se puede reutilizar y distribuir los procesos, pues se puede reutilizar modelos que ya tengamos para optimizar los procesos que ya existen. Además de esto, se llegará a la estrategia, pues los procesos van a ser definidos, medidos y gobernados. Se puede llegar a controlar el retorno a la inversión esperado. Ahora, ¿qué es el ciclo de vida BPM? Hemos construido Ophelia Suite en base al ciclo de vida BPM. Pues BPM se gestiona para mantener la integridad de los procesos y mejorar continuamente. De esta manera nació Ophelia Suite, enfocándose en este ciclo, en donde se quiere diseñar, automatizar y gestionar, y una vez gestionado se logre optimizar los procesos de negocio que ya existen. Dividimos este ciclo en 3 etapas y de esta forma construimos Ophelia Suite. Tenemos la etapa de modelado, en donde identificamos el mejor escenario para la automatización del proceso. El modelado comprende 3 componentes, en donde está el editor BPM, el modelador web y el generador de plantillas. En la etapa de construcción o de automatización también, con la información que se encontró en la parte de modelado, se construye el proceso y se automatiza. Para esto tenemos los siguientes componentes: reglas de negocio, documentos y firmas digitales, biblioteca documental, portal, ya sea escritorio móvil, y la configuración del proceso y su seguridad. La última etapa la llamamos gestionar, en donde básicamente tenemos los reportes de los procesos, donde está la cabina del proceso, los KPI y el monitor de procesos. Vamos a definir Ophelia por cada una de estas etapas y por cada uno de estos componentes. Iniciaremos con la etapa de modelar. Detallaremos esta etapa en los siguientes diapositivas. La etapa de modelado es el diseño y configuración de procesos. En Ophelia Suite, los usuarios de negocio, más no los técnicos, son los que diseñan los diagramas de procesos. Todo esto bajo la notación BPMN 2.0, aceptada internacionalmente como la notación estándar entre las organizaciones sobre los procesos. Es un entorno gráfico y fácil de entender. Ophelia Suite ofrece 2 versiones: el editor BPM y Ophelia Modeler.
Esta es una vista de nuestro editor BPM y esta es una vista de Ophelia Modeler. Ophelia Modeler permite el diseño y la documentación del proceso, permite documentar por tareas y también por proceso. Además tiene toda la notación BPMN 2.0. La licencia es gratuita, la pueden descargar en nuestra página web de Digitalware y además sirve mucho para toda la documentación de los procesos que sea necesario. Es un cliente liviano, entonces no necesita una instalación muy pesada, la puede instalar cualquier persona en su máquina y sirve mucho para documentar, para hacer procesos gratuitamente. Esta, digamos que es la versión que nosotros ofrecemos liviana para la documentación de procesos, nuevamente gratuita. Ya si lo que quiere la compañía es automatizar los procesos, debemos entrar con el editor BPM, que esta es una vista de cómo se vería nuestro editor BPM, también con notación BPMN 2.0, pero aquí ya se configura objeto a objeto para su automatización. Para este componente sí es necesaria una licencia del motor y ya digamos que una instalación mucho más robusta para soportar toda la automatización. ¿Cuáles son algunas características de nuestros diagramadores? Nuevamente, están basados ambos en notación BPMN 2.0, que se creó para crear un estándar en las organizaciones de notación de procesos, que todas las organizaciones y dentro de la organización se entienda que está modelado dentro de un proceso. Ophelia Modeler permite diagramar y documentar sin necesidad de instalar componentes robustos, pues es un componente liviano. Se puede descargar en nuestra página de Digitalware, www.digitalware.com.co. Nuestro editor BPM se integra con Ophelia Modeler para lograr automatizar los procesos que ya fueron modelados en Ophelia Modeler. También nuestro editor BPM es donde se realiza ya la configuración objeto a objeto para la automatización y queremos resaltar mucho que tanto Ophelia Modeler como nuestro editor son cero código. Son diagramadores para ser usados por consultores, para expertos en proceso, más no es necesario un técnico o un ingeniero de sistemas para poder diagramar procesos. Quisimos enfocar estos diagramadores hacia el negocio, no hacia la parte técnica, sino para que el negocio pueda diagramar sus procesos. Ahora pasamos a la generación de plantillas. Una vez se diagrama el proceso en Ophelia Modeler, se documenta, se hace el paso para la automatización en el editor BPM. Aquí se diagrama y se diseña la generación de plantillas o formularios. ¿Qué es esto? Las tareas de usuarios o tareas ejecutadas por usuarios de negocio deben proveer información o guardar datos. Estos datos los guardamos en unas plantillas o en unos formularios. Estos formularios son autogenerados. ¿Cómo es esto? Yo diagramo mi proceso y tengo tareas de usuario en donde debo capturar información. En la tarea de usuario, yo listo los datos que necesito. En este ejemplo puede ser empresa, email, teléfono o cualquier dato que yo necesite. Lo listo, le doy simplemente un orden de aparición, lo enfoco en una columna, si quiero que aparezca en la columna 1, 2 o 3, y él automáticamente me genera la plantilla. No necesito saber de código para generar un formulario, no necesito tampoco diseñar desde ceros el formulario, posicionando cada uno de los campos, dándoles un cierto número de píxeles, dándoles estilos, simplemente en una tabla los listo, les pongo un orden y automáticamente el sistema me genera la plantilla y se vería básicamente de esta forma. Puedo tener títulos dentro de la plantilla,
puedo tener datos que sean de tipo texto, tablas, números, listas desplegables y todo esto automáticamente generado. ¿Cuáles son algunas de las características importantes y diferenciadoras de la generación de plantillas? Que se despliegan dispositivos móviles siempre que la tecnología web responsive lo permita. No se requiere programación ni personal técnico para generar estas plantillas. Se autogenera sin necesidad de ubicar cada uno de los campos, ni de los datos, ni de darles la longitud necesaria. No se necesitan reglas de píxeles para que quede cuadrado, simplemente se autogenera. Se puede dar obligatoriedad por campos. También se puede condicionar los campos a aparición o no, dependiendo de otros campos, otros datos. Se puede controlar los datos dentro de ellos, si quiero que sea un número, si quiero que tenga tanta longitud, que no acepte ciertos números. Y las listas desplegables, otro factor que nos diferencia, es que estas listas se pueden cargar a partir de la creación de la misma plantilla, donde yo puedo listar los datos que necesito que me despliegue la lista, pero también puedo consultar una base de datos existente dentro del cliente. Entonces, si ya tienen la lista de países, por ejemplo, o de ciudades en una base de datos, no es necesario redigitarla en nuestro BPM, sino que simplemente se llama a esta base de datos y así la lista la muestra. Digamos que hasta acá hemos hablado de toda la etapa de modelar. Entonces, hablamos del editor, de nuestro modelador web Ophelia Suite gratuito y de la generación de plantillas para todo lo que es el diseño de las tareas de usuario. Ahora ya pasamos a la construcción o automatización de un proceso. Dividimos esta construcción en 5 etapas o 5 componentes, en donde en la configuración se hace la creación del entorno del proceso, se configura cada uno de los objetos que diagramamos en el editor y se configura la seguridad. Todo esto, ¿cómo lo va a ver el usuario final? Pues tenemos que configurar también el portal, en donde el usuario verá las tareas en escritorio o en móvil, o ambas. Verá el menú de los programas que puede ejecutar, pues nos podemos integrar con otros productos de Digitalware y puede ejecutar los programas desde este portal. También puedo desde el portal acceder a todas las bibliotecas y reportes de nuestros procesos. También está el componente de biblioteca documental, en donde se ubican y generan los documentos que hemos guardado o hemos generado en el proceso. Se guardan los metadatos del proceso y también se pueden versionar estos documentos. Está el componente de documentos y firmas digitales, en donde se autogeneran los documentos en base a datos generados dentro del proceso. Tenemos las opciones de firmas mecánicas y firmas digitales. Y también tenemos nuestro motor de reglas, en donde se definen variables, reglas, conjuntos de reglas, tablas de decisión y árboles de decisión. Todo esto para centralizar todas las políticas de una organización y que estas reglas generen variables que se pueden utilizar dentro del proceso. Ahora vamos a entrar a detallar cada una de estas etapas. ¿Qué hacemos en la parte de configuración? Configuramos el entorno del proceso, configuramos los objetos de cada una de las etapas que se diseñó en el editor BPM. Todas las tareas, ya sea de sistema de usuario, las configuramos uno a uno. Se crean los usuarios, roles y funciones dentro del proceso. ¿Quién va a acceder a qué? ¿Qué usuarios van a participar dentro del proceso? ¿Qué roles se van a ejecutar? Y también vamos a crear el menú del portal del acceso. Entonces vamos a crear este menú, vamos a configurar qué vistas se van a tener tanto en escritorio como móvil.
Ahora queremos definir cuáles son las tareas en nuestro editor BPM. Dividimos nuestras tareas en dos tipos. Tareas de usuario, que son las que crean las plantillas autogeneradas en donde se captura la información, y las tareas de sistema que el usuario final no las ve y que son ejecutadas por el motor BPM. ¿Cómo funcionan estas tareas de usuario? Se configura en las propiedades de la tarea, se le da la propiedad de tarea de usuario dentro del editor BPM. Luego se diseña la plantilla de las que ya hemos hablado que se autogeneran. Aquí un poco pequeño vemos básicamente cómo sería el diseño de la plantilla, en donde yo no tengo que diseñar cada campo, ubicarlo, sino simplemente lo listo en una tabla similar a esta. Le doy un orden y una columna y él automáticamente me la autogenera, y esta es la forma en cómo se vería en la ejecución. Ya el usuario dentro del proceso, ya actuando en el proceso, vería una vista algo así, en donde digita los datos, guarda la plantilla y el proceso sigue. ¿Cuáles son las tareas de sistema que tenemos en nuestro BPM? Tenemos la tarea de email, que notifica mediante correo electrónico o dentro de la bandeja de tareas en nuestro portal, notifica ya sea alguna confirmación o notifica también la llegada de tareas. Tarea de servicio, que es ejecución de servicios web tipo SOAP, en donde podemos conectarnos con programas dentro de Ophelia Suite, programas que sean de Digitalware o también sistemas que sean externos a Digitalware. La tarea de negocio, en donde se ejecuta una regla de negocio, y nuestra tarea de documento, donde se crean automáticamente documentos capturando datos dentro del proceso. ¿Cómo se configura la seguridad dentro de Ophelia Suite? Existen usuarios, ya sean internos o externos a la organización, dependiendo de los permisos se asigna si es interno o externo. Estos usuarios se deben asignar a un grupo de usuarios. Casi siempre estos grupos de usuarios son equivalentes a roles o son equivalentes a cargos. Y a este grupo es el que se le asignan las funciones, ya sea de lectura, escritura, actualización, eliminación de procesos. Y también se le debe dar permisos a programas, pues como hemos dicho, Ophelia Suite es independiente en sus programas. Entonces, yo debo darle acceso a este grupo de usuarios a los reportes, si quiero que tenga acceso a las reglas, si quiero que tenga acceso al motor, ya cada uno será independiente. También se hace la configuración del portal. ¿Cómo es el portal? Esta es una vista de escritorio, cómo se verían las tareas que llegan en el escritorio. Y esta sería nuestra vista móvil. En el móvil, ¿qué se puede hacer? Se puede abrir las tareas, ejecutar tareas, siempre y cuando la tecnología web responsive del dispositivo móvil lo permita. Resaltando un poco esta parte de movilidad, nuevamente les mostramos cómo es la vista. Digamos que sería la vista para ejecutar un formulario. Puede abrir o cerrar formularios, puede llenar datos dentro del móvil, también puede buscar tareas que ya ha ejecutado o que planea ejecutar y que tiene en su bandeja de tareas, y también puede ver algunos reportes, dependiendo de la configuración de la parte de reportes. Ahora pasando a nuestra biblioteca documental. Aquí se gestionan los documentos de los procesos que se diseñan y se automatizan dentro del motor. También este sistema de biblioteca se puede integrar con otros sistemas documentales de las organizaciones. Básicamente guarda los documentos que fueron generados en los procesos, también guarda los documentos que fueron adjuntados en los procesos, y también digamos que se pueden guardar
documentos directamente en la biblioteca documental. Esta sería la vista básicamente de alguna carpeta dentro de nuestra biblioteca documental. También tenemos tecnología drag and drop, en donde podemos arrastrar documentos y fácilmente los va a cargar. No tenemos que ir a buscarlo dentro de carpetas, si así lo prefiere el cliente. ¿Qué características tenemos dentro de esta biblioteca? El almacenamiento es según configuración, no es una carpeta general, digamos que se pueden crear varias carpetas y configurar cada una de ellas. Se puede configurar qué procesos apuntan, se puede configurar qué usuarios pueden acceder. Estas carpetas las puedo crear por niveles de jerarquía. Asimismo, la seguridad se da por estos niveles de jerarquía y quién puede acceder a qué carpeta. Se pueden guardar los documentos con los metadatos que se establezcan. Digamos, si quiero guardar un documento y le doy una propiedad, que ese documento se llame como el apellido de la persona o como la cédula de ciudadanía de la persona, esto me facilita mucho la búsqueda de cualquier documento. No es un archivo plano. Y los documentos están a disposición tanto de procesos activos como de procesos inactivos, dependiendo digamos, de la configuración de acceso por cada usuario. También se pueden ubicar los documentos autogenerados en la biblioteca. Como ya les comenté, tenemos una tarea de sistema llamada tarea documento que autogenera documentos basados en los datos del proceso. Estos documentos se pueden guardar en la biblioteca, no se van a, digamos, a perder, ni van a quedar solamente dentro del proceso, sino también se pueden guardar dentro de alguna carpeta que configuremos dentro de la biblioteca. ¿Qué son estos documentos que tanto les hablo? Bueno, son documentos que se autogeneran, son documentos que me permiten llamar variables que están dentro del proceso, como digamos en este ejemplo, esta sería como la vista de la configuración de un documento base que llamamos, donde me puede llamar la ciudad del cliente o la dirección del cliente que se capturó en alguna plantilla. Puedo generar texto, puedo poner imágenes o tablas, y lo que digamos que tenemos como valor agregado es que podemos llamar variables que están dentro del proceso. Entonces, según el dato que se captura dentro de la plantilla, así es como me va a aparecer el documento, perdón. Sirve mucho para confirmaciones, para cartas de diferente índole. ¿Cuáles son algunas de las características de estos documentos? Y permite incluir variables, nuevamente, que guardamos dentro del proceso, ya sea en plantillas o en bases de datos. Puede incluir firmas mecánicas o firmas digitales certificadas. Las firmas mecánicas se configuran dentro de los usuarios de cada sistema. Puedo poner en el fondo del documento una marca de agua. Digamos que el diseño es libre para la configuración, entonces cada usuario puede elegir si quiere incluir tipos de estilos, imágenes, alineación, tablas, entre otros. Y también tenemos, digamos que otra oportunidad en donde podemos mostrar los datos de acuerdo a condiciones. Digamos, quiero que me muestre un comentario de aprobación solamente si la certificación o la petición fue aprobada. De lo contrario, no me muestre estos comentarios de aprobación. Entonces, digamos que todo esto lo podemos generar dentro de nuestros documentos base. Ahora, hablemos de nuestro motor de reglas. Las reglas de negocio facilitan la gestión empresarial. Quisimos definir políticas de forma ágil e independiente a los procesos. Entonces, ¿cómo funcionan nuestras reglas de negocio? Se configuran las reglas en nuestro motor, luego se parametriza el llamado a una regla en específico en el motor de procesos con nuestra tarea de negocio.
y se hace uso del valor que arroje esta regla. Ya puede ser una regla de cálculo, pueden ser variables, pueden ser conjuntos, pueden ser también valores de verdadero falso. Esta es una vista de cómo se configuraría o parametrizaría alguna regla en especial. ¿Cómo surgió esta necesidad? Las organizaciones están en constante cambio y afectan constantemente el negocio, por lo tanto afectan los procesos. Y el cambio de reglas de negocio constante, afectar cada uno de los procesos era una tarea tediosa. Por eso nació nuestro motor de reglas, en donde hacemos variables, en donde basados en condiciones se ejecuta o no cierta acción. Y esa acción o resultado es lo que arroja el motor de reglas. Entonces, ¿qué debe hacer nuestro sistema BPM o cualquier otro sistema que se quiera conectar con nuestro motor de reglas? Es simplemente llamar el resultado de esa regla. El motor evalúa las condiciones, arroja un resultado y el resultado es el que yo capturo, ya sea para nuestro motor o para cualquier otro sistema. Estas reglas pueden ser variables, pueden ser políticas, pueden ser rangos, pueden ser conjuntos. Tenemos también la posibilidad de ejecutar reglas o validar reglas por árboles de decisión o por tablas de decisión. Entonces, nuevamente, al motor de reglas, yo le envío las variables que quiero que evalúe, las condiciones, y él me devuelve algún valor o algún resultado en específico que yo utilizo dentro de nuestro sistema, ya sea motor BPM o cualquier otro sistema dentro de Digitalware o por fuera de Digitalware que se quiera conectar con nuestro motor de reglas. Algún ejemplo para facilitar el entendimiento de estas reglas es, digamos, el valor del IVA. El valor del IVA está en constante cambio, o el valor del IPC. Hay muchos procesos que necesitan este valor para ser ejecutados o para calcular algún valor. En vez de yo configurar el valor del IVA o del IPC dentro de cada proceso que usa este valor, simplemente lo configuro dentro del motor de reglas. Una vez, digamos, está en 16% el IVA, una vez lo cambie yo a un valor, por ejemplo, de 19%, a partir del cambio, todos los procesos van a ser ejecutados con el nuevo valor. Entonces ya no tengo que entrar a cambiar el valor del IVA en cada uno de los procesos, sino simplemente hago un cambio dentro del motor de reglas y automáticamente todos los procesos tienen el cambio. ¿Cuáles son algunas de las características importantes de nuestro motor de reglas? Son independientes, tanto de los sistemas como de los procesos. Nuevamente, no necesito cambiar cada uno de los procesos para tener una regla de negocio nueva. También se puede conectar con otros sistemas, no solo sistemas dentro de Digitalware, cualquier otro sistema que tenga la posibilidad de servicios web tipo SOAP puede conectarse con nuestro motor de reglas. Es fácil, como vimos en nuestra diapositiva anterior que me voy a devolver, es una configuración muy sencilla, nuevamente cero código. Se puede expresar de la manera que el usuario lo quiera. También se puede buscar de la manera que el usuario lo nombró. Tiene relación íntima con los demás sistemas, pero nuevamente es independiente, no se ve afectado por otros sistemas. Y es flexible, pues permite que el negocio cambie con frecuencia sin necesidad de afectar de manera traumática muchos sistemas. Ahora pasaremos a la etapa de gestionar. En la etapa de gestión, yo ya tengo mi proceso modelado, ya lo tengo construido y digamos que ya el proceso está en ejecución. Entonces yo voy a ver cómo se ejecuta este proceso o otros procesos dentro de la organización y aquí es donde yo tomo decisiones, si voy a optimizar o si voy a seguir en el proceso en cómo está. Ophelia Suite tiene 4 tipos de reportes, todos enfocados hacia los procesos. Tenemos la cabina de procesos, en donde se permite ver indicadores de cada uno de los procesos.
Están los reportes personalizados, en donde el usuario toma datos del proceso y los grafica, ya sea en tabla o en otros tipos de gráficos que el usuario prefiera para ver la información como el usuario prefiera. Nuestro reporte tipo BAM, o Business Activity Monitor, que monitorea la actividad del proceso en tiempo real, sirve para tomar decisiones en tiempo rápido. Y nuestro tracking de proceso, que nos muestra un seguimiento de la ejecución del proceso, en dónde va y qué se ha hecho dentro de cada proceso. Un poco más de descripción de cada uno de estos reportes. Esta es la vista de nuestra cabina de procesos. La cabina de procesos brinda información actual del estado del proceso. Se puede ver el tiempo de ejecución del proceso. Digamos, en este tipo de gráfica se puede ver cuánto está durando cada proceso. Se puede ver en general de todas las ejecuciones de cierto, digamos, el proceso de ventas, de 100 ejecuciones que se han dado, tanto porcentaje ha terminado retrasado y tanto porcentaje ha terminado a tiempo. También se puede dar la tendencia a lo largo de meses o semanas. En general estamos terminando cierto proceso retrasado o en general estamos terminando el proceso a tiempo. En cuanto a los reportes personalizados, esta sería como la vista de un reporte personalizado de cierto proceso. Pues la ejecución de todos los procesos implican datos, ya sea por captura dentro de plantillas o por base de datos, y estos datos se pueden transformar en informes gráficos, en donde se puede conocer la manera en cómo se está ejecutando el proceso, de la manera en cómo el usuario lo prefiera. Tenemos la opción de tablas, de gráficos tipo barras o de gráficos circulares, en donde agrupa datos dentro del proceso y los grafica. Está nuestro BAM, en donde se ve información a tiempo real de los procesos que así no hayan terminado. Digamos que en los procesos anteriores, o digamos en los reportes personalizados, yo tengo que esperar que el proceso termine para poder graficar. En el BAM no es así. En el BAM puedo modelar en qué punto del proceso quiero que se me capturen los datos. En ese punto el proceso, digamos que alimenta de datos a nuestro BAM y nos muestra la información cada vez que se pase por ese punto. Se puede actualizar la información en tiempo real. Puedo parametrizar la actualización de esta información si quiero que se me actualice cada 30 segundos o menos. Y se pueden mostrar estas variables en estas dos formas. Los colores y los datos que quiero que muestre los puedo parametrizar. El usuario final lo puede parametrizar. Si quiero que aquí muestre verde, si quiero que salte de a 3000, todo esto lo puedo parametrizar, puedo hacerlo en forma circular o en forma vertical. Nuestro tracking de proceso básicamente muestra en qué parte está el proceso y cómo está el proceso. Muestra si el proceso ya fue ejecutado, qué documentos se han adjuntado o generado dentro del proceso, qué tareas fueron ejecutadas, por quién fueron ejecutadas, en qué etapa de nuestro proceso va, qué etapa ya fue ejecutada y qué etapa sigue. Y digamos que nuestros reportes se pueden gestionar, más que todos los reportes personalizados, se pueden hacer por proceso, por tarea o por ejecutor. Entonces digamos que facilitamos no solo ver en general el proceso, sino también ver por ejecutor o por tarea cómo se está ejecutando este proceso. Finalmente les queremos hablar de nuestro último módulo, que es Ofelia MDA. Les quiero contar un poco cómo nació esta necesidad. Constantemente existe la necesidad de evolucionar todos los sistemas que tenemos, pero con productos que tienen sus propios patrones y modelos. Entonces,
surgimos con la idea de crear un framework para facilitar digamos que la modificación a controles y componentes, para cambiar los niveles sin necesidad de afectar todo el modelo del sistema. Para esto quisimos realizar un framework que haga cambios escalonados o por capas, donde se puedan realizar modificaciones a tecnologías o modelos de terceros. Este framework opera a partir de patrones que simplifica la generación de código y a su vez reduce el tiempo de desarrollo, incrementa la calidad del producto al tener estándares y patrones, que no cada desarrollador haga su propio patrón, y además no se requieren conocimientos de programación. De una manera más sencilla, Ophelia MDA es un framework para hacer ágiles desarrollos, para hacer, digamos, desarrollos en un sistema in-house o un sistema que tiene una organización personalizado. Para personalizar nuestro motor de procesos también sirve, o para personalizar otros sistemas que tengan una estructura por modelos. Sirve mucho para realizar software a la medida. Entendemos que las organizaciones siempre van a necesitar un poco de personalización. Con esta herramienta o con este componente de Ophelia permitimos que estos modelados sean ágiles, económicos y rápidos. Hace la autogeneración de código. Simplemente es un framework basado en modelos en donde el código se autogenera y luego se usa. Se define la arquitectura, se permite multinivel y multicapa, reduce muchísimo los tiempos de desarrollo y de personalizaciones y establece estándares dentro de los desarrollos. El desarrollo no va a depender de cómo codifica cada desarrollador, sino ya de un modelo. Esta es como una vista en general de cómo se vería Ophelia MDA. Como les comenté, no es necesario código, simplemente yo asigno componentes y los arrastro, les doy propiedades, y esta sería como la forma final en cómo se vería nuestro programa que estamos, digamos, en este ejemplo, desarrollando. Hasta este momento he terminado de hablar sobre los componentes y las características de Ophelia Suite. Ahora les quiero comentar un poquito cómo es la arquitectura de Ophelia Suite. Es una estructura escalable, pues queremos conseguir siempre el máximo rendimiento dentro de los usuarios. Los usuarios, tanto internos y externos, acceden a un servidor donde se encuentran instalados todos los componentes que haya adquirido el cliente de Ophelia Suite. Sin embargo, aunque acceden a un servidor, ingresan desde el navegador, no desde una aplicación específica que se tenga que instalar. Nosotros recomendamos la siguiente arquitectura, en donde se tengan un servidor de aplicaciones, donde se tengan los componentes de Ophelia Suite, se tenga un servidor de base de datos y un servidor de file system, donde se guarden todos los documentos generados y guardados dentro de Ophelia Suite. Todo esto conectado y balanceado por un componente de balanceo de cargas. Sin embargo, esta, digamos que es la arquitectura que nosotros proponemos, pero todo depende de la cantidad de usuarios que se necesiten que accedan a nuestro Ophelia Suite. Pero también es posible poner todos los componentes dentro de un servidor. Nuevamente está sujeto a la cantidad de usuarios. ¿Qué factores para, digamos, concluir y abarcar todo lo que hemos hablado en este webinar? Quisiéramos resaltar los factores que nos diferencian de otros motores BPM similares en el mercado. Entonces, en nuestro Ophelia Modeler queremos resaltar que, bueno, que nuestro Ophelia Modeler es gratuito, que tenemos la notación completa de BPM N2.0 para que las personas diagramen y documenten a voluntad con la notación completa. Importante que podemos importar y exportar nuestros modelos a otros programas que soporten BPM N2.0, lo podemos migrar.
En nuestro motor de procesos Ofelia BPM tenemos la autogeneración de plantillas. Es cero código, no tenemos que diseñar, ni posicionar, ni gastar tiempo en el diseño de formularios, ya que es muy fácil por posicionamiento de columnas y en el orden de aparición. Y nos enfocamos mucho en que parametrice el negocio, que parametricen consultores o expertos en proceso y no necesariamente personal técnico. En nuestro Ofelia DMS o nuestra biblioteca documental, queremos resaltar que podemos tener una organización jerárquica, que podemos buscar los documentos por metadatos que le asociemos a cierto documento, como les decía, la cédula o el apellido o el nombre de la persona asociada al documento, que se guardan los documentos que se autogeneran en el proceso. Entonces digamos que esos documentos autogenerados no se quedan dentro del proceso, sino que se guardan en nuestra biblioteca documental y no hay necesidad de ningún utilitario o de bajar algún componente para que podamos ver o generar estos documentos automáticos. Simplemente en cada máquina accediendo a Ofelia Suite se logra generar estos documentos base. En nuestro Ofelia BRM nos caracterizamos por ser independientes de procesos y sistemas, pero también conectables con cualquier aplicación que permita conexión por servicios web. Tenemos reglas de asignación, reglas de cálculo, variedad de, digamos, de reglas de negocio, árboles de decisión y también tablas de decisión. Podemos evaluar un conjunto de reglas, no necesariamente una regla, podemos evaluar un conjunto de reglas y dar un solo resultado. En Ofelia BI tenemos un BAM diseñado a medida de cada proceso. Digamos que el usuario es el que designa qué datos quiere que el BAM ejecute y en qué puntos. No hay necesidad de usar ningún software externo para personalizar reportes, que es algo que casi siempre sucede. No hay necesidad tampoco de saber de código, de saber de desarrollo. Simplemente con unas cuantas parametrizaciones le digo qué es lo que quiero ver y en qué forma lo quiero ver. Y también tenemos monitoreo en tiempo real de los procesos que ya están establecidos, entonces la toma de decisiones se hace rápida, se hace ágil y se hace en el tiempo real, en el tiempo que es necesario para tomar decisiones. Para Ofelia MDA, digamos que nuestro factor diferenciador es que se puede personalizar nuestra herramienta, pero con la autogeneración de código, sin necesidad de hacer desarrollos largos y tediosos, sino con nuestro Ofelia MDA se puede autogenerar código para personalizaciones de distintas clases. Digamos, para cerrar nuestro webinar, quisiera hablarles de quiénes somos nosotros, Digitalware, para quienes no nos conocen. Somos una empresa del sector de tecnología, somos una empresa colombiana, tenemos más de 25 años en el mercado, somos líderes en diseño e implantación de soluciones empresariales, tenemos distintos productos, entre los cuales está nuestro ERP, llamado Seven, nuestro software de nómina y gestión humana Cactus, nuestro software para IPS y clínicas Hospital, y ahora nuestro nuevo producto para gestión de procesos Ofelia Suite. Hemos ganado varios premios, entre ellos la Orden de la Cruz de la Democracia Simón Bolívar, el grado Cruz Comendador, otorgada por el Congreso de la República, y la Medalla al Mérito de las Comunicaciones Murillo Toro, otorgada por el Ministerio de las TIC, y además el Premio Portafolio a la Innovación. Tenemos clientes a nivel nacional e internacional, de todos los sectores. Aquí les mostramos algunos de nuestros clientes en el sector educativo. De esta forma cerramos nuestro webinar. Espero que haya resuelto todas sus dudas sobre Ofelia Suite y que sepan cómo Ofelia Suite ayuda a apalancar la transformación digital en cualquier tipo de organización. Ahora abriremos un espacio para las preguntas. Invitamos a todos los participantes a que nos dejen sus preguntas en el chat, por favor.
Vamos a darles unos 5 minuticos mientras nos escriben preguntitas, ¿vale? Bueno, mira, por aquí tenemos una pregunta. Entonces nos dicen que si la gestión de reportes que ofrecen requieren de una aplicación externa. Buenos días, mi nombre es Jonier y pues voy a contestar esta pregunta. Mira, como se ha mencionado en todo lo del webinar, pues el tema de reportes es pues Ofelia permite hacer los reportes personalizados sin necesidad de hacer uso de sistemas externos. Eso pues le brinda muy capacidad al consultor que desarrolla modela y automatiza su proceso, diseñar estos reportes sin necesidad de, pues, de conocimientos en otros tipos de herramientas. Lo que sí requiere pues, el consultor es conocer los datos que fluyen en el proceso y conocer el lenguaje estructurado de consultas. Ok, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen que cómo es el modelo de licenciamiento de una organización por proceso o por usuarios. Actualmente el modelo de procesos, el modelo de licenciamiento en Ofelia está dado por usuarios nombrados cuando se adquiere toda la suite completa y cuando se adquiere, por decir como se hablaba, como son módulos independientes donde el BRM puede interactuar con otros sistemas sin necesidad de comprar la suite completa, se mantiene también otro tipo de licenciamiento que sería por transacciones o por producto y el otro es por adquisición de producto, el licenciamiento. Ok, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿El generador de documentos bases es con integración en Word de Microsoft Office? No, mira, la documentación base es un sistema web que se desarrolló para no tener que involucrarnos con terceros como Word, donde necesitaríamos instalar algún plugin. Entonces se diseñó pues totalmente web para que estos documentos sean generados ya sean en PDF o sean generados en tipo Word. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Los formularios que se autogeneran son drag and drop? No, estos formularios, como se ha mencionado en el webinar, son autogenerados a través de columnas. Entonces, pues ahí tenemos un factor diferenciador en el tiempo que gastaría un consultor haciéndolo drag and drop por el tema de que tiene que alinearlos a la izquierda, derecha, superior. Aquí los formularios se autogeneran dependiendo de las columnas que se requieran utilizar para cada uno de los controles que se posicionen en filas. Entonces, cada vez que se diseña el formulario, el consultor puede hacer uso del visor y ver cómo se está autogenerando ese formulario. Ok, perfecto. ¿Qué metodología usan en la ejecución de proyectos de BPM? La metodología, nosotros hacemos una metodología ágil basada en el framework Scrum, donde podemos, lo que hacemos es automatizar a través de iteraciones. Ok. Bueno, si tenemos un sistema de gestión documental, ¿cómo funciona la integración con Ofelia para que desde la herramienta de Ofelia pueda llamar los documentos que tengo en otro sistema? Desde Ofelia, nosotros pues cuando creamos una biblioteca documental, nosotros podemos hacer uso de metadatos, que pueden ser N metadatos, esos metadatos se usan particularmente para podernos integrar vía servicios web a otros sistemas documentales que hay en el mercado. Ok, gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo se requiere para automatizar un proceso con su herramienta? Eso depende pues del tamaño del proceso, del número de tareas que se vayan a crear, tareas de usuario, depende también mucho de las integraciones que se vayan a hacer. Pero nosotros pues en la metodología que hablamos antes, que es por iteración, o sea, lo que tratamos es de tener desarrollos muy rápidos de 4 a 8 semanas en las cuales podemos automatizar un proceso y empecemos a optimizar ese proceso para hacerle mejoras. Y en esas mejoras se involucrarían otras iteraciones relacionadas con integraciones a otros sistemas externos. Ok, bueno. Nos preguntan que si el sistema cuenta con un simulador para los procesos que se diseñan en el diagramador.
Ofelia, nosotros en Ofelia tenemos dos versiones, la versión del modeler que ya podemos descargarle el sitio web. En esta versión nos permite hacer toda la documentación, y ya en este mes estamos ya tratando de sacar la otra versión, que ya esa versión incluiría todo el tema de simulación para poder hacer simulaciones del proceso en cuanto a los recursos o en cuanto a las tareas y grupos de usuarios que pueden participar en una tarea, para poder sacar gráficos de cuánto se podría demorar una simulación de acuerdo al número de incidencias o el reporte estadístico que se quiera presentar. Ok, bueno, nos hacen una pregunta más. Para automatizar nuestro sistema de gestión de calidad mínimo, ¿cuántas licencias se requieren y qué roles se necesitan en la organización? Cuando hablamos del sistema de calidad, estamos hablando de todo el tema de desarrollo, de planes de acción de riesgos, de temas relacionados con auditorías. ¿Me podrían indicar, por favor? A ver, pues acá me dijo que sí, la primera opción. Ok, mire, para ese proceso más o menos cuando automatizamos sistemas de gestión de calidad, estamos hablando de que estamos automatizando por lo mínimo casi unos 8 o 9 procesos. Desde cuando hacemos como auditorías, hacemos todo lo que es la planeación, todo el detalle y todo lo que es el seguimiento de la auditoría, y ya hacerle seguimiento a todos los hallazgos. Son más o menos, o sea, más o menos, como les digo, son 8 procesos y más o menos interactúan equipos auditores. Hemos automatizado como hasta 40 o 50 usuarios. El precio, pues sí, no podría, o sea, en este momento, pues sí tendríamos que evaluarlo un poco más, pero ese sería como más o menos como la descripción de lo que se automatizaría en ese proceso de gestión de calidad en cuanto a procesos y en cuanto a usuarios. Ok. Bueno, ¿qué factores los pueden diferenciar del mercado de EPM que actualmente va creciendo? Uno de los factores es el diseño de las plantillas, o sea, totalmente autogenerada, sin necesidad de programación. Eso disminuye muchos tiempos en desarrollo y consultoría. El motor de reglas de negocio nos diferencia mucho del mercado porque es un motor que nos permite crear reglas a nivel de árbol de decisión, a nivel de tablas de decisión, y es independiente también de la suite. Es decir, que ese motor de reglas se podría centralizar y muchas aplicaciones podrían hacer uso de él. Otra de las diferencias que tenemos frente al mercado es nuestra arquitectura MEA, que es una arquitectura que nos facilita los desarrollos ágiles, en cuanto que hay desarrollos en muchas organizaciones que implican salirnos fuera de la caja de BPM y hacer desarrollos personalizados. Ok, tenemos una última pregunta. ¿Ofrecen analítica de procesos? La analítica, nosotros somos socios con Emico, que es una empresa de arquitectura empresarial, donde ellos proveen todo el tema de información, datos, hacen todo el tema del gobierno de datos, todo el seguimiento, y hacen análisis de negocio. ¿Cómo podemos conectar el tema de analítica a nuestros procesos? Es con la información de los algoritmos que hagamos para poder predecir información de esos datos. Podemos conectar SBPM para que el motor continúe haciendo, por decir, un seguimiento o un plan de acción de acuerdo a la información o al análisis de datos que se requiera. Ok, mira, tenemos una más. Las tareas de negocio las puede realizar un usuario que no sea ingeniero de sistemas, también el generador de reportes. Sí, de acuerdo. Nosotros, pues, en ese tema, pues, nosotros estamos orientados a cero desarrollo y ofrecemos, pues, certificaciones para que las personas, pues, conozcan un poco de lo que es la metodología BPM, que conozcan todo el tema de cómo se desarrollan los procesos dentro de Ofelia, sin necesidad de programación. Para que alguien pueda llegar a automatizar, pues debe conocer cómo se modelan los procesos, cómo se hace toda la construcción y cómo se llega a gestionar ese proceso sin necesidad de programación. Bueno, no tenemos más preguntas. Jonier, muchísimas gracias por respondernos todas las inquietudes. Agradecemos a todos los participantes, pues, su asistencia. Este webinar lo vamos a subir al sitio web por las personas que llegaron casi al final, para que puedan tener, pues, la grabación ahí al aire. Entonces, pues, muchas gracias por su asistencia, Jonier. María Camila, muchas gracias también. Muchas gracias a todos por su participación.